La sentencia del caso Sobornos ha quedado en firme y en consecuencia Rafael Correa no podrá inscribir ninguna candidatura y según la consulta popular 2018 pierde de por vida sus derechos políticos. Guillermo Lazo, precandidato a presidente por Creo PSC, nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Estefi, y a sus órdenes. Buenos días. Este precedente drástico contra la impunidad le da fuerza a la lucha contra la corrupción, sin duda, pero lo que estamos viviendo hoy va mucho más allá, en toda instancia, en la salud, en la contratación pública, en la construcción, los financiamientos de campaña, empresarios partícipes de la corrupción. Deja un precedente histórico la sentencia para quienes quieren llegar al sillón presidencial también. Ya no dirán, yo no firmé, yo no supe, ahí puede o no puede haber impunidad. Yo creo que es un mensaje muy claro en el sentido de que nadie está por encima de la justicia, que todos en un momento dado van a ser sancionados por delitos que hayan cometido. Yo creo que es un mensaje muy claro, muy potente de lucha contra la corrupción y una advertencia a cualquier gobierno nuevo que crea que puede tomar decisiones sin pensar que algún día la justicia les va a llamar la atención y los va a sancionar. Su candidatura presidencial, mantenida luego de ese apretado triunfo de Lenín Moreno en el 2017, ha recibido un impulso con el apoyo del PSC, de esa coalición de organizaciones sociales, los movimientos regionales unidos. El cambio es imparable. Ayer lo invitaba usted a Álvaro Noboa, a Otto Sonnenhösner a sumarse también, pero nadie se suma gratis. ¿Cómo están definiendo que sea un ganar-ganar para Creo, para los nuevos aliados, pero sobre todo para el país? Bueno, yo creo que este acuerdo y esta alianza es precisamente entre quienes ponemos al Ecuador primero, al Ecuador por delante. Primero la alianza con el Partido Social Cristiano, que es absolutamente clara en términos de promover un modelo que genere oportunidades y prosperidad para los ecuatorianos y evitar más de los últimos 14 años en el Ecuador. Y adicionalmente ayer se adhirieron cerca de 43 movimientos, tanto provinciales como cantonales, con quienes venimos dialogando durante un año. Son movimientos legalmente reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y forman parte también de este esfuerzo de una unidad por el cambio en el Ecuador, un cambio hacia un país de oportunidades, un cambio hacia un país con empleo, un cambio hacia un país democrático y libre, y por lo tanto ellos forman parte de este gran esfuerzo donde, digo, han puesto primero al país por encima de los intereses tanto partidarios como personales. Y preguntaba un poco a cambio de qué directamente, porque hay antecedentes y evidencias en nuestro país. De hecho, las reglas del gobierno anterior favorecieron esta multiplicidad de movimientos provinciales, cantonales, que terminan atomizando un poco la asamblea con la elección en primera vuelta de asambleístas provinciales, pero de ahí nacen estas mayorías móviles y a cambio de apoyar o políticas nacionales, los asambleístas provinciales, ¿qué piden? Un reparto de dependencias provinciales del gobierno con sus contratos. Lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿existe conciencia en estos aliados, en todos estos movimientos provinciales a los que usted hace referencia, que estas demandas, que las llaman legítimas, terminan expandiendo la corrupción en nuestro país? Mire, Estefi, las listas con las que participa el movimiento Creo son listas propias. No ha habido una negociación de espacios en materia de listas de asambleístas provinciales o nacionales. Por lo tanto, lo que compartimos es un proyecto de país. No existe en ningún documento ni en ninguna conversación una obligación del gobierno futuro de repartir cargos, de repartir espacios. Eso no existe y es evidentemente que no puede existir porque estamos viviendo unos hechos que demuestran que son prácticas políticas nada decentes y lo que pretendemos es impulsar un cambio para demostrar que se puede ser decente en política. Así que ese tipo de compromisos no existen, aunque parezca algo muy raro o muy especial. La dispersión de la oposición en varias candidaturas fue un elemento clave para las dos reelecciones en primera vuelta de Rafael Correa y luego el triunfo de Moreno en el 2017. Es que en las tres elecciones hubo
7 candidatos opositores en cada una, pero en 2017, si es que se hubiera sumado Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, quizás hubieran podido ganar en primera vuelta, con las cifras que ya hoy conocemos. Con estos antecedentes y la división además que hay hoy en Alianza País, 15 precandidatos que se han presentado, ¿cómo ve usted en la contienda que la polarización sea entre usted y el candidato de Rafael Correa? Lo que queda evidente, Steffi, es que si tomamos las cifras de las elecciones del 2017, donde yo obtuve el 28%, la candidata del Partido Social Cristiano el 16% y el candidato del PRE que hoy no participa, podemos sumados con esas matemáticas que no necesariamente son la verdad para analizar la política futura, llegamos a un 48%. Por lo tanto, hoy el centro derecha participa de manera unida. Ahora, con un proyecto que no es de derecha, un proyecto que pretende incluir a los 17 millones de ecuatorianos. Dentro de ese espacio hay un proyecto de gobierno que contempla las aspiraciones de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, los afroecuatorianos, también un proyecto agrícola y campesino orientado a los agricultores y a los ganaderos con crédito a largo plazo, con muy bajas tasas de interés, con asistencia técnica, es decir, incluye a los 17 millones de ecuatorianos, al obrero, al campesino, al albañil, al electricista, al industrial, al empresario, al gran empresario. Esta es la hora de la reconciliación nacional. Esta es la hora de la unidad nacional, una unidad que busque el cambio del modelo económico que permita salir de esta crisis que vive hoy el Ecuador y que permita también salir de la crisis sanitaria y, por supuesto, aquella crisis moral y ética que indigna al pueblo ecuatoriano por tantos actos de corrupción. Pero para lograr eso y lo anterior que usted mencionaba, se necesitan recursos. Hoy hay quejas sobre si no ha llegado el financiamiento que se ofreció ni las facilidades en cuanto a los compromisos que hicieron los mismos emprendimientos o pequeñas empresas que no lograron acceder a ese financiamiento. Andrés Arauz, el candidato del correísmo, le dirigió una carta a la directora ejecutiva del FMI, del Fondo Monetario, expresando su oposición al acuerdo con el fondo por las condiciones para que se dé esa facilidad extendida, esos 6.500 millones de dólares. ¿Esto podría incidir en que el directorio del FMI no ratifique el acuerdo logrado con el staff técnico? ¿Usted sí está conforme con las condiciones que se establecen o el acuerdo con el FMI? Los 6.500 millones de dólares son necesarios para precisamente ponerse al día en los sueldos y salarios con todos los funcionarios empleados públicos con los que actualmente está atrasado el gobierno. Por otro lado, también para ponerse al día con todos los municipios y prefecturas, con los gobiernos locales con los que el gobierno está atrasado, y también ponerse al día, si no total, parcialmente, con todos los atrasos que tiene el gobierno con proveedores del Estado. Decir, mejor no, porque las condiciones no me gustan, es crear un caos, un problema económico en el Ecuador, que continúen impagos los empleados y funcionarios públicos, que continúen impagos los proveedores, los gobiernos seccionales. Y yo creo que eso absolutamente nadie lo quiere en Ecuador. Ahora, en un programa de 4 años, en un gobierno nuevo a partir del 2021, yo he sido muy claro, necesitamos aumentar los ingresos del Estado ecuatoriano y esa posibilidad existe duplicando la producción petrolera en el Ecuador. Colombia, con 2.400 millones de barriles de petróleo como reservas probadas, produce 1 millón de barriles diarios. El Ecuador, con el doble de las reservas probadas, 4.800 millones de barriles, producimos apenas la mitad de lo que produce Colombia. Por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad para aumentar ingresos al Estado, porque debemos hacerlo de esa manera,
para encontrarle una salida en el mediano plazo a la crisis económica que vive hoy el Ecuador. Cuando conversábamos aquí con el candidato Andrés Arauz, hablábamos justamente sobre otras alternativas en ese financiamiento o para obtener esos recursos. Usted se refiere a aumentar la producción para tener más ingresos, más recursos. Andrés Arauz hablaba en Contacto Directo de repatriar dinero del exterior y esto fue lo que nos dijo. El país sí cuenta con recursos, casi 30.000 millones de dólares depositados en el exterior, y que solo una décima parte fuera repatriada a nuestro país, invertida con amor a la patria, pudiera desencadenar un proceso de inversión, generación de empleo, oportunidades, trabajo para las familias ecuatorianas que puedan alimentar a sus hijos. Nosotros solo en el caso de la banca repatriamos casi 3.000 millones de dólares con una norma que se llama el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Ese dinero repatriado por la banca es de los depositantes o de los dueños de los bancos? ¿Estaba más seguro depositado afuera o en qué beneficia? ¿A dónde se destinó esos 3.000 millones que habla en el gobierno de Correa? Aquí hay una confusión absoluta cuando confunden dinero público de dinero privado. El que tiene problemas de liquidez, de exceso de endeudamiento, es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano, que en caja no tiene más de 100 millones de dólares al día, cuando debe de atender gastos por cerca de 2.500 millones de dólares al mes. Entonces, usted no puede decir, salvo que tenga la intención de expropiar dinero privado, para con ese dinero solucionar los problemas del Estado. Ahí hay una confusión absoluta y revela claramente una intencionalidad. El dinero privado es del Estado, según el señor Arauz, y por lo tanto ese dinero debe de ser repatriado. ¿Para qué? ¿Para el uso del Estado? No, definitivamente que no. No es posible confundir patrimonio privado con patrimonio público, y está revelando claramente que en un eventual caso de llegar al poder, se confiscaría el patrimonio de los ecuatorianos en Ecuador y en el exterior. Y esa fórmula ya la conocemos y ha dado absolutos fracasos en todo el pasado del siglo XXI en muchos países que quisieron abusar, confiscando bienes privados para uso público. Ahora, está totalmente equivocado. Por estas mismas angustias, por los nuevos recursos para pagar deudas, el gobierno ahora está disponiendo de dineros que corresponden en cambio al próximo gobierno, pero que igual se iban a pagar si hablamos de los impuestos, y son los que se han visto menos afectados, dice el gobierno en su decreto, las empresas menos afectadas para cumplir lo que se necesita, pagos en salud. ¿Usted está de acuerdo con el pago inmediato de ese anticipo del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes? 1.000 empresas de 5.5 millones. No estoy de acuerdo porque es liquidez que necesitan las empresas para mantener el pago de sus obligaciones, para sostener empleos. Si usted le quita liquidez a las empresas y la pasa al Estado, lo que pone en riesgo es el empleo privado, en primer lugar. Y en segundo lugar, usted lo ha dicho muy claro, son impuestos que deben de ser pagados hasta abril del 21, es decir, para el ejercicio fiscal del próximo año. Si se obtienen hoy y se gastan hoy, lo que están produciendo es un hueco mayor para el ejercicio fiscal de 2021. Y eso no está bien. Pero vea, Steffi, al toro por los cuernos. Tenemos que mitigar la pobreza del Estado generando riqueza para el Estado, y la oportunidad está en el sector petrolero, en el sector eléctrico, en el sector minero y en otra cantidad de empresas públicas que son deficitarias, que producen pérdidas y que no hay ninguna razón para que un ecuatoriano trabaje día a día, pague impuestos para cubrir las pérdidas de empresas públicas. Por lo tanto, tenemos que trabajar, como lo estamos haciendo nosotros, en un programa de gobierno coherente que aumente los ingresos del Estado para salir de esta
digamos, de esta callejón sin salida en que se encuentra la economía ecuatoriana. Para salir, con esto brevemente, justamente para salir de esta crisis inédita por la que está pasando nuestro país, ¿en qué va a consistir ese cambio imparable que están anunciando? Digo, en las condiciones en las que recibirían al país y además con los favores que podrían terminar debiéndolo o atándolo producto de estas alianzas que hoy quizás no se sienten, pero que mañana se hacen sentir. No, Estefi, el Ecuador es un país muy mal administrado, es un país solvente, es un país que tiene recursos naturales como el petróleo para duplicar la producción sin ampliar las fronteras petroleras. Es un país que produce 8.000 megavatios de energía eléctrica al año, cuando apenas consume 4.000. Nos sobran 4.000 que lo podemos utilizar para proyectos innovadores en Ecuador, como cambiar todo el parque automotor de autos con combustible fósil a autos con energía eléctrica, por ejemplo. Tiene en minería la oportunidad de convocar inversión extranjera con tecnologías que permitan que la minería sea sustentable y mantenga una muy buena relación con el medio ambiente. Por lo tanto, el Ecuador tiene recursos. No podemos simplemente buscar ser presidente del Ecuador para vernos con los brazos cruzados las cifras que han dejado los dos últimos gobiernos. Un déficit primario de cerca de 8.000 millones de dólares al año, que lo vamos a tener que resolver nosotros, porque el déficit fiscal de hoy es la deuda del futuro. Y la deuda del futuro es otro déficit que queda para las futuras generaciones. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, promoviendo la inversión privada, restableciendo los acuerdos bilaterales de seguridad para la inversión extranjera, no confundiendo patrimonio privado con patrimonio público, haciendo las cosas en orden, promoviendo la inversión privada y dando las seguridades necesarias para la generación de empleo en Ecuador. Las propuestas del candidato CREO, PSC, Guillermo Lasso, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias, Estefi. Buenos días también. 7:03.